Hola, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al estudio de esta semana, de este Shabbat, correspondiente a la porción de Vayeshev, que significa y habitó, y también el nombre de Dios número 52, que enseguida lo comparto. Aquí está. Su pronunciación es Yamamiach, Yamamiach. Ya ven que algunos nombres de Dios o nombres de los genios tienen la terminación iag o otros tienen el. Son las dos terminaciones para los genios o para los nombres de Dios. Bueno, eh, antes de comenzar, voy a compartir algo de la reunión de ayer para que quede aquí grabado y lo vean los compañeros que no están. Eh, Ana, te comentamos, estamos teniendo reuniones con, con Aida, con Celeste, con Hilda, eh, tipo escuela de Yamin, sobre todo para darle seguimiento a su proceso. A algunos, como Aida, ya está de hecho ya llenó hojas de servicio, porque ella ya está practicando yoga ya hace tiempo y lleva la alimentación vegetariana también. Y ha estado con nosotros aquí en estos estudios durante también un buen tiempo. Celeste está en proceso también de adoptar el régimen alimenticio, igual que Hilda, pero es el informe. Y eh, para ellas va a ser abierto al público, pero particularmente para ellas vamos a hacer un taller de cocina vegetariana y vegana. eh, que de hecho lo vamos a empezar ya el siguiente viernes a las 7 de la tarde, hora de Ciudad de México. Ya te había invitado a ti, Ana. Invité también a Armando, a Francisco y un servidor que vamos a participar como instructores del taller. También Aida nos va a apoyar. De hecho, Aida va a comenzar el siguiente viernes con unas recetas de tamales muy interesantes, muy apetecibles. A más tardar mañana yo saco la publicidad y se las envío, se las comparto. Porque lo vamos a hacer abierto, a ver si hay alguien más que quiera estar y si no, para ellos particularmente. Eh, no sé si estás, Ana. Ah, ok. Sí, ya te miré. ¿Está tu micrófono apagado, Ana? Sí. Muchas gracias, Pedro. Y todos. Actualmente estaba pidiendo si me permitían hablar algo, Sí, porque adelante. si esto va a ser una reunión que yo sí me acuerdo que me habías planteado, si podía cooperar con muchísimo gusto. Mi pregunta para ti, Pedro, es, ¿podría yo invitar de aquí hay una persona, Iliana, que el muy reverendo Alex mencionó que le dé seguimiento porque definitivamente ha estado estudiando conmigo desde hace como 8 años. Es Ajá. vegetariana desde mayo o junio de este año Ujú. y pues está empezando hasta ahora la práctica del yoga. Claro que sí, Ana. Sí, de hecho, la idea es hacerlo abierto y más para aquellos que ya están en el proceso. Adelante, bienvenida y si hay más personas interesadas también. Muy Este, bien. eh, Gracias. Entonces voy a invitar a ver quiénes quieren ujú. asistir. Sí, muchas gracias. Gracias Este, a ti, Pedro, y a sí. todas. Y entonces en eso estamos teniendo estudios.
de la escuela de Yamines. Ya llevamos algunas sesiones también por ahí. Yo sé que andas muy ocupada, como todos, pero en alguna ocasión te vamos a mandar el horario de la reunión para ver si nos puedes acompañar. Nos daría mucho gusto. ¿Sí? Gracias. Ok, entonces ese es el informe. El siguiente viernes empezamos el taller de cocina vegetariana y vegana. Y creo que prácticamente es el informe más relevante ahorita. Y bueno, el otro, vamos a comentar, Ana, acerca de la capacitación que nos vas a compartir. Si lo puedes expresar tú para todos aquí acerca de la fecha de inicio, por favor. Les comento que por eso abrimos un poquito tarde. Perdón, estábamos en llamada, Ana y un servidor, para definir esto. Y ya acordamos y entonces ella nos va a informar. Adelante, Ana. Muchísimas gracias, Pedro. Yo comentaba y sometía a su acuerdo a Pedro si está de acuerdo con que empecemos en enero para evitar la interrupción del mes de diciembre. Básicamente porque este servidor del 23 voy a estar haciendo tamales en la noche para el 24. Y entonces, para que empecemos y no, y que sea sin interrupción. Ahora bien, yo sé que en México el Día de los Reyes es celebrado con bastante atención, le dan al Día de los Reyes. El sábado es 6 de enero. Si el grupo Ujú. decide que es ok conmigo. Si el grupo decide que no, entonces empezaríamos el 13 de enero, lo que ustedes me digan, pero que sea a partir de enero, por favor. Ok. Porque ahorita en diciembre, pues hoy es 9, el 16, 23 y 30. El 23 definitivamente yo no puedo. Entonces, si empezáramos el otro 16, pues se tendría que interrumpir y luego el 30, no sé si va a haber escuela el 30 Ujú. y No, si yo le creo que convendría. sí. Yo creo que está bien porque se vienen fechas eh, con para otro tipo de actividades y va a haber Ujú. interrupciones, queramos o no. Entonces yo creo que está bien en enero para darle la secuencia, ¿no? Sin interrupción. Sí, solamente por favor díganme si el 6 de enero o el 13. Me gustaría escucharlos a las compañeras para ver si el 6 para ellas creen que podamos tener reunión normal o hasta el 13. Yo de mi parte sí puedo estar, pero es importante saber ellas. Claro, especialmente porque lo que voy a compartir es un material bien interesante ¿Mm? y también me gustaría que sí fuera ininterrumpido. Ajá, ok, ok. ¿Qué opina Aida de que empecemos ese material el 6 o el 13? Pues yo por mí el 6 es que mis faltas pues son cuando yo voy a Monterrey y no depende, depende de mis tíos porque son los que me llevan. No sé si vaya el 6 o vaya el 13, pero si yo estoy aquí adelante, pero de todas maneras a mí me gustaría, si aunque no esté, que empezaran ese día, veo la grabación para pues ir comenzando con los estudios porque pues me parecen bien interesantes. Ok, Yo pienso que el 6 está bien. ok. Celeste, ¿qué opinas de empezar el 6 o el 13? El 6 está bien. Perfecto. Perfecto. Hilda, Sí, también creo que el 6 está bien. perfecto. Gracias a todos porque fue unánime. Entonces, ¿está bien el 6, Ana? Claro que sí. Primero Dios, comenzamos el 6.
excelente, excelente. Entonces, Va a creo ser que... práctico, perdón, Ajá, Pedro, va a ser sí, práctico y va a ser también teórico. teórico. Sí, Y sí, va, y van a haber tareas. excelente. ¿Y examen? Ah, no, no, no. Pero sí las tareas son tareas no de estudiar, sino relacionadas a la vida de cada una de Sí, a la nosotras. vivencia. Sí, y no para ser compartido, porque no hay necesidad de compartirlo, sino que más que todo porque esta línea de vida, así se llama, es la que nos va a permitir que vayamos limpiando eventos o emociones que no están procesadas Excelente, Ana. Muchas gracias de nuevo. para Entonces, servirles. así quedamos. Miren, estos eran los, los pendientes más, más apremiantes, digo, los informes más apremiantes. Ya los cubrimos, entonces vamos a proceder con el estudio para ver si alcanzamos a terminar a la hora que se quiere ir Celeste. Entonces, ¿se está viendo en la pantalla el nombre de Dios? Sí, ¿verdad? Ok, Sí, sí se ve. muy bien. Entonces vamos a comenzar. Sí. Vamos en el nombre de Dios número 52, que se traduce como pasión. Está formado por las letras Ayin, Mem y Mem. Se pronuncia ya, Yamaim, Yamaimel, algo así. Y su gematría es 150, tomada las dos Mem como 40. Ayin 70, Mem 40 y la otra Mem como 40 también son 80, 150 y se reduce a 6. Miren, hasta ahorita no lo hemos hecho, pero espero yo que para en enero, o si se puede antes, empezar a estudiar la gematría de cada nombre de Dios, porque nos da una información también. Aparte de la información que está aquí, del significado y la meditación, la gematría nos conecta con otros aspectos interesantes. Entonces, aquí dicen, para encender verdaderamente el poder de la oración, primero necesitamos un fuego ardiendo en nuestros corazones. Fíjense, desde aquí, este inicia el vínculo con la energía de la semana que es Hanukkah, que también vamos a hablar de ello ahorita, porque ahorita se están encendiendo las luces de Hanukkah. Y de entrada, este nombre de Dios nos habla de ello. Para encender verdaderamente el poder de la oración, necesitamos un fuego ardiendo en nuestros corazones, es decir, tener ese fuego interno ardiendo. No sé si ustedes recuerden, hay un pasaje de la Torá donde se trata de mantener encendida la menorá, pero la menorá, entre otras cosas, simboliza al árbol de la vida y simboliza también nuestros chakras internos. Entonces, mantenerlo encendido es mantener activo esos sistemas del árbol de la vida personal y nuestros chakras. Se cuenta una historia sobre un anciano que no podía leer ni escribir. Él quería desesperadamente ofrendar una plegaria de gratitud de un libro sagrado de oraciones del Creador, pero no podía leer las palabras en la página. Sin embargo, su deseo de conectarse con su Creador era grande, así que comenzó a recitar el alfabeto. Rogó al Creador para que organizara las letras en las secuencias correctas para formar las palabras de la oración. Un transeúnte estrictamente religioso escuchó al anciano recitar el alfabeto. Se rió de la tontería del rezo del hombre, y en ese momento las puertas del cielo se cerraron para siempre
a las oraciones del hombre religioso. De hecho, los ángeles bailaban de gozo mientras el rezo simple y sincero del anciano ascendía al mundo superior. El anciano había iluminado el cielo con los deseos de su corazón. Fíjense la importancia de la sinceridad, de la verdad. En la meditación nos dice, este nombre aviva el fuego de la pasión en nuestro corazón y nuestra alma. Estas letras nos dan el poder para mantener sinceridad, devoción y conciencia correcta en nuestros rezos, nuestras meditaciones y nuestras conexiones espirituales. Honestamente, un nombre muy poderoso, o sea, la energía de este nombre es muy poderosa. Entonces, si la sabemos utilizar adecuadamente. Eh, bueno, hay dos cosas que quiero compartir. Una es una meditación con este nombre y la otra también una historia que similar. La voy a tratar de hacer breve porque tampoco recuerdo todos los detalles, pero se cuenta que en una ocasión había un personaje, un trabajador de la construcción, que aquí se les conoce como albañiles, humilde, muy humilde, y todos los días a la hora de la comida iba a la iglesia cercana que estaba donde él trabajaba y oraba, pero él oraba a su manera. De hecho, él le decía, le hablaba a Jesús y le decía que lo disculpara, que él no sabía orar, pero que de verdad quería tener ese acercamiento con él y con Dios, con el Padre. Entonces pasó esto una, dos veces, 2 días, y el sacerdote de la iglesia, al verlo sucio, descuidado, eh, lo empezó a ver con desconfianza, y entonces lo que hizo fue que se escondió para escuchar a ver qué era lo que decía cada vez que venía esta persona. Este, entonces vino al tercer día, igual le habló a Jesús, le habló a Dios y les dijo lo mismo, que lo disculparan, que él no sabía orar, pero que sentía muchas ganas de tener un acercamiento verdadero con ellos y más cosas, ¿no? Entonces, a tal grado que el sacerdote se conmovió por la honestidad, por la sinceridad de este señor, de este hombre. Y siguió yendo y el sacerdote seguía escondiéndose porque le motivaba mucho escuchar a este personaje. Bueno, llegó un tiempo en que dejó de ir, Francisco se llama, el albañil, el constructor, dejó de ir y el sacerdote pues lo extrañó, le echó de menos. Hasta salió de la iglesia para ver si venía o por qué no venía. Pasó otro día, igual Francisco no fue y el sacerdote se empezó a preocupar y buscó el lugar donde trabajaba él y le dijeron que Francisco estaba enfermo, había enfermado y que estaba en un hospital. El sacerdote fue a verlo, pero antes, este, estuvo un tiempo en espera en la habitación de Francisco y él escuchaba una plática. Bueno, ya iba a entrar, le dieron el pase, ya iba a entrar, pero escuchó una plática, muy, muy, muy interesada, la plática muy interesante, y él prestó oído unos minutos porque no quiso interrumpir. Escuchó la plática de Francisco con alguien más. Y bueno, cuando terminó la plática, entró el sacerdote y se dio cuenta que Francisco estaba solo.
y pues muy extrañado le pregunta que si con quién platicaba, con quién conversaba. Y Francisco le dice que con Jesús, que había venido a visitarlo, que todos los días, desde que él estaba ahí, Jesús venía a visitarlo y a platicar con él. Entonces el sacerdote pues entró más todavía ¿cuál es el término? En motivación, ¿no? Al conocer esto, que Jesús, por ejemplo, nunca había venido Jesús a platicar con él como sacerdote y con Francisco ya había venido. Entonces, el asunto es que a partir de ahí el sacerdote empezó a orar en la iglesia como Francisco. Fíjense lo interesante, ¿no? De esta historia. Lo interesante, lo importante de la honestidad en nuestra oración, en nuestro rezo. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que no importa a veces si no sabemos hacer una oración, pero es mucho más importante nuestra sinceridad, nuestro amor verdadero. ¿Algún comentario? Porque ya estoy como el sacerdote, yo todo aquí. Es una historia bellísima. Gracias por compartirla, Pedro. Muy interesante, ¿verdad? Sí. Muy bonita. Ok, ¿alguien más? Ok, Está muy bonita, me gusta mucho porque yo le digo a mis hijos, desafortunadamente yo nunca los enseñé a orar, mi madre nos enseñó a orar, pero no sé por qué yo no enseñé a mis hijos y ahora les digo la importancia que es orar y a veces, pero pues, ¿qué digo, mamá? Ni siquiera me está el Padre Nuestro, pero qué hermosa historia, se las voy a contar porque ellos hacen oración a su manera, pero me encantó la historia. sí, está Muchísimas muy gracias. interesante. Lo bueno es que aquí va a Yo, quedar por ejemplo, grabada para que la repasen de nuevo y no está muy complicada, ¿no? Está muy sencilla. sí, Ok, pues igual y se las pongo. ajá, ok, ok, sí. Y Aunque sería mejor, bueno, bueno, puede ser la pura oración, ¿verdad? Sí, 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 sí. y quería decir que yo, por ejemplo, pues yo lo que siempre hago es la oración universal. Ajá, Es lo que mis oraciones es con la que empiezo. A veces también digo el Padre Nuestro, pero lo que no me falla es la oración y lo que me sale del excelente. corazón es lo que Sí. digo. De hecho, Y pues una me va a deuda ayudar que mucho tengo, este nombre. ajá, sí, sí. ¿Mande? Una deuda que tengo aquí con el grupo es empezar a hacer oraciones, ya lo habíamos comentado, y para que Celeste, Hilda las vayan conociendo, porque una de ellas es precisamente la que les quiero compartir, es la oración universal, este, la microoración del hermano mayor y la oración al demiurgo, una oración en francés, pero muy, muy bella, muy bella. Sí. Entonces, yo espero Entonces, para la siguiente sesión ya empezar con las oraciones, porque es parte de nuestro trabajo. Ok, si puedo comentar algo más por último, el nombre de Dios 51 también está bastante interesante. No lo alcanzamos a ver hoy en la clase, pero está muy bonito, me llegó mucho, lo he practicado mucho, lo he escrito bastante, también está muy bonito. Muchas gracias. gracias, Aida. Lo voy a poner aquí rapidito. Aquí Es que está. como Sí. uno comprende lo que nos pasa, bueno, algo que aprendí aquí que yo no sabía, que los seres muy evolucionados no son elegidos para este tipo de tareas. Yo no sabía eso, entonces Ok, me ¿cómo? gustó mucho. Sí, muy, muy bien, Aida, gracias. Aquí está el nombre Ujú. 51 también, todos lo tenemos, sin culpa. Yo no recuerdo que lo hayamos visto aquí, a lo mejor se nos pasó. Es Tal que vez- era la semana pasada, tocaba la semana pasada. Ah, es efectivamente. Por cierto, Ujú. miren, qué bueno que lo comentas, Aida, porque algunos me han preguntado. La semana anterior
como que andábamos todos ocupados y nada más estuvo Francisco y un servidor. Y la verdad, abordamos otros temas, algunos pendientes que tenemos aquí en la fraternidad, de la localidad, algunos asuntos personales o de la amistad también, pero no vimos el estudio. Entonces, por eso es que no se envió. Pero de cualquier manera, yo les voy a enviar el material para que le den una repasadita, una leída y para que lo tengan también. ¿Sí? Por eso fue que no se envió porque no tuvimos grabación. Y entonces por eso fue que no vimos este nombre. Les encargo por ahí como tarea que lo repasen también ustedes, por favor, para que no se nos pase. Por lo que veo está muy interesante. Miren, la culpa es un estado o una emoción que nos puede privar de muchísimos beneficios. Entonces, es muy conveniente tratar de dejarla a un lado, que no nos, que no nos perjudique, que no nos afecte. Bueno, entonces, sí, Ana, Muchas gracias. Ah, mute. Ok. Gracias, Pedro. adelante. Volviendo a la parte de las oraciones, Ajá, me gustaría pedir permiso para que me permitiera el grupo y tú, por supuesto, como nuestro guía, que si puedo compartir dos aspectos de ello. Uno de ellos son dos enfoques distintos. Uno de ellos, tomé un curso acerca de oración ya hace como unos 3, 4 años, pero es bien importante el punto de donde lo enfocan. Y presentemente con las clases que estoy tomando, nos han estado enseñando acerca de Ibodebut. Es una palabra hebrea que significa, que es en relación a cómo orar. Y me gustaría, aunque fuera muy brevemente, que me permitieran tal vez una media hora, unos 10 minutos para la Ivo debut, explicarles acerca de eh, cómo se utiliza la oración desde ese punto de vista y unos 20 minutos mínimos para el otro tipo de oración. excelente, Ana. Todo lo que nos pueda aumentar nuestro conocimiento, nuestra luz, Ana, adelante. ¿Cuándo, Gracias. ¿cuándo lo quieres hacer, Ana? Ese lo podríamos hacer ahorita en diciembre, porque Ahorita. es una sola. O sea, por Ok. ejemplo, si todo el mundo está presente el sábado próximo, puedo Ajá. hacerlo el sábado próximo. Excelente, excelente. El siguiente sábado, Ana. Cuando ustedes me digan, Sí, por mí está bien el siguiente sábado. ok, gracias. Ok, entonces, miren, vamos a ir a comentar un poco. eh, bueno, déjenme checar la hora. Quiero ver si hay manera de... Son las 6, nos queda una hora. Sí, vamos a comentar un poco de la etapa que estamos viviendo ahorita, que es Hanukkah. Hanukkah, déjenme ver, déjenme ver si lo abro para ponerlo aquí. No lo vamos a ver todo el material, pero sí algunas cosas. Un minutito, por favor. Ese está. ¿Dónde está Hanukkah? Lo envié. Bueno, está en WhatsApp, ¿verdad? Lo envié yo ahí. Ah, bueno, el asunto es que Hanukkah es una festividad que está ahorita llevándose a cabo.
empezó el 7, la tarde del 7 de diciembre y termina el 15 de diciembre, 8 días de encender las luces. Este, y es una festividad que curiosamente no viene indicada en la Torá, pero que los sabios encontraron que esa bendición bajaba de las luces, bajaba cada año. Y entonces, al ver que se repetía una bendición que venía de arriba, de lo alto, este, mm, la tomaron como una festividad y se celebra cada año. Y esta festividad es para, por un lado, recordar y agradecer los milagros hechos por Hashem con el pueblo hebreo en la antigüedad, después de haber salido de Egipto y después de que requerían encender las luces, la menorá. Hay un pasaje en la Torá que dice que se tenía que encender la menorá por varios días, pero el aceite que había era insuficiente, era muy poco, solo alcanzaba para un día. Entonces, Hashem da la indicación que la enciendan así y la menorá duró encendida esos 8 días. Entonces, se maneja como un milagro y obviamente tiene un significado oculto, un significado importante, ¿no? Este, que es el que tratamos nosotros de aprender. Déjenme ver si ya la tengo aquí, porque quiero que vean unas imágenes. ¿Todos tuvieron oportunidad de ver las imágenes que les envié acerca de Hanukkah? ¿O alguien no? Sí, Ok, entonces eh, se trata de, aparte de estar en agradecimiento, aquí está ya, ahora voy a compartir. Estaba tardando en abrirlo, pero ya lo abrió. Aquí está. Aparte de eso, se trata de hacer conexión en esta época de Hanukkah eh, con la luz oculta que hay en la creación y con la luz oculta que hay en nosotros mismos, en nuestros procesos. Les digo, no me voy a detener a ver todo el documento, pero aquí está, miren, la primera imagen es una felicitación en Hanukkah. Es como nosotros celebrar aquí, feliz Año Nuevo, por decir algo, feliz, Navidad, etcétera. Es la festividad de Hanukkah. Eh, o las luminarias. Y luego aquí viene en la siguiente imagen una frase muy bonita que dice, la luz de Hashem, la llama que nunca se apaga, el milagro del aceite. Entonces, de lo que se trata es de eso. Eh, Llegar a tener el contacto con esa llama interna que nunca se apaga, que nunca se apague. De hecho, nos decía algo de esto también el nombre de Dios que estudiamos hoy. Y les comenté que tiene que ver con lo que está dándose ahorita, que es Hanukkah, que se celebra el 25 de Kislev, el mes en el que estamos, y que fue, el 25 fue hace 2 días, y termina el 15 de diciembre. Bueno, eh, les quiero comentar, aquí está la imagen. Miren, yo me quiero disculpar, bueno, por ustedes, no por mí, una disculpa porque yo hice temprano este material con la idea de compartirlo y a ver quién quería hacerlo, pero al modo me ganaron las actividades, no lo pude compartir hasta ya tarde y pues en algunos lugares ya era la hora o a lo mejor ya había pasado, una disculpa, pero pues lo voy a comentar
por si para una siguiente ocasión les interesa. Eh, Esta es la menorá de 8 piezas y una novena en el centro llamada Shamash, que es como el fuego piloto, se enciende y con ese fuego se encienden las velas restantes, pero se va encendiendo de una por día. El primer día se enciende la vela que está hasta la derecha. Se enciende la piloto y con ella la de la derecha. Y se dejan. Y uno debe estar al menos de 30 a 40 minutos observando las luces, agradeciendo, reflexionando. Y el siguiente día, bueno, se, se solicita que sean velas que duren al menos 30 minutos o más. Y el siguiente día se enciende nuevamente el piloto y las dos, la primera y la segunda, de derecha a izquierda. El tercer día, la piloto y las tres de derecha a izquierda. Y así hasta completar el octavo día, que están aquí en esta figura de abajo. Bueno, es una práctica muy importante porque nos hace retomar ese contacto con la luz, con nuestra luz y con la luz espiritual de Hashem. Bueno, prácticamente a grandes rasgos era lo que yo quería comentarles. Esto que está aquí es para indicarles que se puede hacer aún con velas normales en caso de no tener la menorá. De hecho, yo lo estoy haciendo con velas normales. Este, Se puede hacer con velas normales. Aquí es como está la imagen. Y bueno, yo por ahí les compartí en el grupo los 2 primeros días que llevo de encender la Hanukkah. Y bueno, la intención es hacerlo completo. Bueno, es lo que quería comentarles de esta festividad y de esta energía. Si hay algún comentario, ¿Se hace alguna oración como la segunda, hoja que nos pasaron? Dice, ¿cómo encender las velas de sí, Hanukkah sí, cotidiana? efectivamente, qué bueno que lo comentas, ¿no? Porque de repente se me pasan cosas como esta, muy importante. Durante el encendido se tienen que hacer oraciones, Ujú, ok. este, de preferencia en hebreo, ahí en la hoja que les pasé, ahí va. Casi todas las oraciones empiezan igual. Es Baruch atah Elohim Adonai Eloheinu Melech Haolam. Y al último cambia un poco. Si es para encender la Hanukkah, si es para agradecer por el lavado de las manos, etcétera, o el agradecer los alimentos. Todas empiezan igual y al último se modifica. Pero ahí en la hoja que les pasé, ahí van las oraciones. Ok. Si no hay más comentarios, paso a lo siguiente. Otra Eh, pregunta. Sí. ¿El encendido de las luces es a nivel individual o familiar? Ah, Porque tener un menorá para cada miembro, no, se recomienda que sea familiar. De hecho, es muy conveniente que esté ahí la familia, los niños. Incluso se acostumbra a darle regalo a los niños, en esta época, eh, porque es una energía también para dar en esta semana. Cuando se está solo, pues sí se puede hacer solo, pero si se hace acompañado es mejor, es preferible. Ok, entonces vamos
Voy a compartir el otro material, el de la porción, y vamos a ver que de hecho está muy vinculado con esto de Hanukkah y con el nombre de Dios también. Déjenme ver si está por aquí. Este es. ¿Ya se mira? Sí, ya está. Sí. Ok, Sí, sí, se mira. ok. Entonces, Valleshev, tenemos 30 minutos, 40. ¿Cuántos minutos dijiste antes, Celeste? ¿10? 10 está bien. Ajá. Ok, yo creo que sí, sí lo vemos. Nos quedan 40 minutos Ok. para que lo veamos completo todo. Valleshev, y dice, y asentó Jacob en la tierra en donde residió su padre, en la tierra de Canaán. Eh, bueno, Valleshev, aquí está abajo, tiene una gematría de 318. Se escribe con la Bab, con la Yud, con la Shin y con la Bet. Y se reduce a 12 y a 3. He estado observando que las últimas porciones tienen este patrón de reducirse todas a 12 y a 3. Y esto nos está hablando del trabajo que se está haciendo a nivel cósmico con las constelaciones, con las tribus de Jacob, con los hijos de Jacob, que, que representan precisamente a las constelaciones del zodiaco, ¿no? Entonces, por ahí hay un mensaje importante, esto de que en todas se esté apareciendo mucho este patrón de reducirse a 12 y a 3. Miren, con afán de entender un poquito más, como me di a la tarea de buscar el significado de algunas palabras. En otras traducciones, aquí donde dice asentó, en otras traducciones lo ponen como residió. De hecho, así se traduce aquí arriba, ven, Valleshev. Dice y residió. Entonces lo traducen así, residió o habitó. O también asentó. Quise buscar un poco el significado de esto para ver qué más nos dice este versículo. Y veamos algo bien interesante. Miren, un minutito, por favor. Bueno, aquí está. Residió. La palabra hebrea utilizada es yashab, yashab, que tiene gematría 312. 300 de la shin, 10 de la yud y 2 de la bet. Y que se reduce a 6. Esto nos conecta directamente con Tiferet, que es la sexta sefirot, la sexta sefirá, desde Keter, siguiendo el rayo de luz descendente, la sexta es Tiferet, que sabemos que está vinculada con el ser, con la esencia y con el equilibrio. Y también el 6 nos vincula con la Bab, porque es la sexta letra del alfabeto hebreo, y que tiene un significado de clavo o gancho. Curiosamente, esta letra Bab tiene tres connotaciones diferentes en diferentes niveles del árbol de la vida. En Ashia, que es nuestro mundo, tiene una gematría 12 porque está escrita como Bab, Bab. En Briá y Yetzirah tiene una gematría 13 escrita como Bab, Aleph, Bab. Y en Atzilut, una gematría 22 pues se describe como Bab, Yud, Bab. Bueno, ya con esto podemos sacar algo de información.
Entonces, en el versículo 37:1, donde dice, residió o habitó Jacob, significa que desde Tiferet, que es el corazón de Seirampín, Jacob unió o enganchó todos los mundos del árbol de la vida, el Atzilut, el Briá, el Yetzirá y el Ashia. Bueno, iba a poner una figura aquí, pero no la alcancé a poner, es la figura de los mundos. Entonces, miren, no sé si a ustedes también este, les sorprenda, pero a mí me sorprendió, ¿no? Que profundizar tan solo en una palabra se encuentra bastantes conexiones muy valiosas, muy importantes, porque lo podemos dejar en lo literal, ¿no? Habitó Jacob en la tierra, pero ese habitó, ese residió, significa todo esto. Entre otras cosas, puede haber más significados. Este es uno de ellos. Vi otros versículos también, otras descripciones, por ejemplo, el significado de la palabra soñar o soñador o sueños, muy interesante. Las, eh, los rasgos que atribuye a Yosef, que es el soñador, el que sueña, y vi otros versículos, pero al modo, una disculpa, no alcancé a ponerlos aquí. El tiempo no me favorece a veces, o bueno, ando en otras actividades. Entonces vamos a continuar con la lectura. Dice, en esta parashá se nombra la descendencia de Jacob, sus 12 hijos que representan las 12 tribus de Israel y que son los arquetipos que originan los 12 signos del zodiaco. Bueno, comentaba yo, comentaba yo por ahí en la mañana que eh, la Torá, a través de los hijos de Jacob, que son los representantes de cada tribu, nos está hablando también de un proceso cósmico, de la formación de esas constelaciones, por ejemplo, que dan lugar a la franja zodiacal, ¿sí? De sus aspectos energéticos, obviamente. Hay mucho todavía que profundizar por ahí. Cuando nos está hablando de los hijos de Jacob, nos está hablando de esos mundos astronómicos o mundos cósmicos. Bueno, dice, cada hijo de Jacob encabeza una tribu, a excepción de Yosef, quien representa la Sefirá de Yesod del árbol de la vida. En nuestro cuerpo, esta Sefirá corresponde al chakra sexual, ubicado a la altura del perineo. Este mundo está movido por tres energías: el sexo, el dinero y el conocimiento. Yesod dirige la manera en la cual estas tres energías se manifiestan en nuestras vidas. Muchas personas van llenas de carencias de todo tipo, pero hay dos de ellas que las mantienen en un bajo nivel de vibración: la crisis de dinero y la crisis afectiva que se dan en una relación de pareja. Este es el punto fuerte de Yosef, quien es el modelo a seguir para corregir nuestro Yesod. Miren, la Sefirá de Yesod es muy importante porque si la ubicamos en el árbol sefirótico, está como en el cuello de una botella por la que tienen que pasar todas las energías superiores, todas, la de Tiferet, la de Nexá, la de Jod y las de las otras más superiores también. Entonces, dependiendo del estado de nuestro Yesod, de cómo tengamos nosotros Yesod, va a ser que esas energías superiores se manifiesten, es decir, sigan avanzando hacia Malkut, que es nuestro mundo, o hacia nosotros mismos, o se detengan ahí.
porque si nuestro Malkut está obstruido, ahí se va a quedar la luz, no va a bajar hasta Malkut. Y entonces, todos esos grandes anhelos que tenemos, esos sueños, esas metas, incluso cosas por las que hemos trabajado, se pueden quedar atoradas ahí. Por eso es muy importante corregir Yesod. eh, y los puntos importantes a tener en cuenta son la energía sexual, la energía del dinero y la energía del conocimiento. Si nosotros atendemos la enseñanza de Yosef, ese es el propósito de la Torá, enseñarnos a través de Yosef a, a corregir nuestro yesod. Bueno, continúo para que no se alargue mucho. Dice, nuestra vida es la expresión de las energías que manejamos y yesod es el centro de esas energías. Todo lo que somos y lo que tenemos es el resultado de combinaciones de energía que suceden en el nivel de yesod. Yesod es la esfera del fundamento. La sefirá que sienta las bases de nuestra tierra, es decir, nuestro Malkut. Cuando construimos una casa, lo que sostiene a sus muros son las bases o los fundamentos. Si estos están bien hechos, la casa se mantiene en pie, pero si no, la casa se derrumba. Y sucede lo mismo en nuestra vida. El fundamento es lo que sostiene a nuestra alma y construye el templo que la alberga. El templo es nuestro cuerpo, nuestro Malhut. Ok. Nuestro fundamento, Yesod, depende de nuestra conducta sexual. Más profundo que el acto sexual mismo es comprender que la manera como interactuamos con el mundo es nuestra relación sexual con la vida. Fíjense qué interesante extrapolar la conducta sexual de pareja a la conducta sexual con el mundo, con la vida. Muy interesante. Eso es el árbol de la vida, la descripción de cómo las sefirot copulan entre ellas para engendrar hijos. ¿Recuerdan? Comentamos en algunas sesiones anteriores la necesidad de corregir este, la sefirot y particularmente la de la energía sexual, que es esta, la de Yesod. Dice, nosotros hacemos el amor desde que nos levantamos, al recibir el día, cuando salimos al trabajo, cuando comemos, en todo. Todo es un acto de copulación que genera consecuencias o hijos en nuestra vida. En nuestra vida, o andamos con la bandera de la paz o en la mano o con el hacha de la guerra. Todos al salir a la calle o al trabajo encontramos hostilidad, problemas con las personas que nos rodean o con situaciones que nos desestabilizan. Incluso en nuestro mismo hogar los tenemos. Ahora, les quiero comentar aquí que todo esto depende de nuestro estado interior. Si nosotros estamos armonizados internamente, verdaderamente armonizados y equilibrados, este, no tenemos por qué encontrar este tipo de situaciones, sí, problemas, hostilidad, etcétera, conflictos. Pero si en nuestro interior hay algún tipo de desarmonía, de conflicto, de desbalance, de desequilibrio, sí los vamos a encontrar, porque ahí están siempre. Cuando no los encontramos es porque nosotros andamos ajenos a ellos. Y cuando los encontramos es porque andamos también en esa frecuencia, en esa vibración. La diferencia de vivir en la paz o en la guerra radica en las actitudes o emociones con las cuales enfrentamos la vida o tales problemas.
Poner límites, saber decir no, respetar y respetarse son atributos del árbol de la vida. Como estos son marcos en los que podemos quedar encuadrados, debemos hacerlo sin odio y sin guardar resentimiento por los demás. La mayoría de las personas que nos rodea no tiene la información para hacer la paz en lugar de la guerra. Y a veces debemos autoafirmarnos para poner límites, sin que esto nos cause culpabilidad o u odio. Es decir, miren, a veces hay situaciones afuera, como dice aquí, las personas de afuera normalmente no tienen la información de para qué están viviendo estas situaciones, de cuál debe ser su actitud correcta, pero nosotros sí. Entonces, en base a esta información que tenemos, nosotros sí debemos ser capaces de sacar nuestra autoafirmación. ¿Para qué? Para protegernos, sin llegar al extremo de dañar o de que después nos sintamos culpables por haber actuado enérgicamente y tampoco de odiar. Esto es muy importante. Miren, rapidito, les comento algo. Todos los planetas en nuestra carta natal son energía y son energía que está ahí buscando expresarse en nosotros. Todos ellos tienen un aspecto positivo, favorable y un aspecto adverso, negativo. Por ejemplo, en el caso de Marte, Marte es el planeta de la autoafirmación. Es el que nos da el coraje, la energía para protegernos, para defendernos, para hacernos valer, ¿sí? Pero obviamente hay personas que lo usan en exceso, no lo están manejando adecuadamente. Y hay personas que lo usan defectuosamente. Hay muchas personas que no sacan esa energía, de autoafirmación. Siempre viven como víctimas, como sometidos, pero ¿saben qué? Esa energía de Marte, si no se expresa, termina haciéndole daño a la persona. Si uno no saca su autoafirmación, esa energía de Marte, que es quemadora, por cierto, termina ocasionando unos problemas de salud como cosas serias, incluso hasta problemas de cáncer puede llegar a ocasionar. Esa energía de Marte, en lugar de expresarse hacia el exterior, se va hacia nosotros mismos, hacia nuestro interior, y termina corroyendo nuestro cuerpo, nuestro organismo, nuestro estado, vital de salud. Por eso es muy importante. Continúo aquí. Cristo dijo que solo a través de él llegaríamos al Padre. Fíjense, aquí hay algo bien importante de Kabbalah. Jesús representó la Sefirá de Tiferet y nosotros somos Malhut, el, nuestro cuerpo, nuestro mundo físico. Para llegar a Tiferet, primero debemos pasar por Yesod. No podemos corregir nuestro mundo emocional si nuestra relación con la sexualidad interna no está bajo control. Fíjense lo importante. Cuando Jesús dijo eso, dijo, para elevar su Malkut hasta Tiferet, tienen que hacer su corrección sexual en Yesod y también corrección del dinero, de la economía, entre otras cosas. Las fuerzas ubicadas en los genitales son muy poderosas, por eso son identificadas como serpientes. La serpiente es el símbolo de la vara de Moisés, pero como todo es energía, todo es luz, si la vara u órgano genital masculino se tira al suelo, ésta se convierte en serpiente. En cambio, si se mantiene en la mano apuntando hacia el cielo, se convierte en el instrumento de Dios, de elevación. Fíjense, a esto me recuerda un poco aquel pasaje
de Moshe en el que ya vimos lo que representa la vara. Tiene que ver con el órgano sexual. ¿Recuerdan aquel pasaje en el que Hashem le indica a Moshe que le hable a la roca para que les dé agua en el desierto? ¿Lo recuerdan? Y Moshe se altera, se exaspera y en lugar de hablarles, la golpea. Eso dice la Torá literalmente. Moshe golpea la roca. Pero fíjense, algo aparentemente sin chiste fue lo que ocasionó que Moshe no pudiera pasar a la tierra prometida. Ustedes recordarán también eso, que Moshe se queda a este lado del Jordán. Sí ve la tierra prometida, pero no pasa. Y bueno, entonces debemos de buscarle cuál es la connotación de que Moshe haya golpeado esas rocas, teniendo esta herramienta de que la vara es el órgano sexual. Bueno, muy interesante si buscamos por ahí. Se los dejo un poquito corto para que lo reflexionen ustedes también. Dice el Zohar que hay solo dos estados del ser, la santidad o kedushá y el sitra agra, que es lo contrario a la santidad, esa es donde no hay luces, la oscuridad. No existe un estado intermedio. El sitra agra se expresa en la corporalidad como deseos llenos de carencia. Sobre este estado, Yehudá Ashlag dice, en la corporalidad, el deseo de recibir solo tiene carencias, pero nada que las llene, y la vasija de recepción permanece en déficit por siempre, sin llenado, porque quien tiene 100 desea 200, y así sucesivamente. Y de este modo, la persona muere sin tener en sus manos ni siquiera la mitad de aquello que deseaba. Aquí es muy importante algo que un autor comenta. Ya lo hemos expresado en otros estudios. Este autor hace una diferencia entre lo que son los deseos y lo que son los anhelos. Él dice que los deseos es todo aquello que proviene del exterior hacia nosotros. Es motivado por algo exterior, pero que estos deseos son como agujeros sin fondo. Los satisfacemos momentáneamente y enseguida estamos otra vez deseando más y deseando más. Por ejemplo, esto ocurre mucho con el sexo, sobre todo si se lleva a cabo un manejo inadecuado del sexo, de la energía sexual. Y ocurre también con el dinero en muchas personas, la avaricia, la codicia, etcétera, y con cualquier deseo que provenga del exterior. Entonces, ese tipo de deseos eh, nunca van a ser llenadas las vasijas, son agujeros sin fondo. Y la otra categoría son los anhelos. Los anhelos son aquellos que provienen del interior. Por ejemplo, queremos tener paz, queremos tener felicidad, queremos tener sabiduría. Y él nos dice, y los anhelos sí se deben cumplir, sí se deben satisfacer, porque si no, nuestro ser, nuestra alma va a andar incompleta. Bueno, estos anhelos son los que dan lugar a verdaderas vasijas para que llenemos de luz. Aquí viene un poco más de esto abajo. Desde las conductas que amenazan, perdón, dos de las conductas que amenazan nuestro yesod, de las cuales nos habla esta parashá, la envidia y el odio o resentimiento, generan vasijas que al estar siempre en carencia, se convierten en insaciables porque jamás se llenarán de luz. Si ven que es muy compatible con lo que les comentaba, la envidia nunca nos va a dejar algo positivo. El odio tampoco, el resentimiento.
El Zohar explica que si formamos una vasija por un deseo de algo que vemos en otros, o sea, del exterior, una casa, un auto mejor, etcétera, jamás podremos materializarlo, a no ser que sea a través de la fuerza. Y la fuerza genera juicio porque es energía que viene de la izquierda. Así que el precio a pagar es alto. No es de esta manera que nos conviene satisfacer nuestros deseos, sino por la derecha, con la generosidad, con la misericordia, con el altruismo, Se etcétera. cortó el Con el sonido. dar. ¿Mande? ¿Alguien comentó algo? ¿No? Yo perdí 2 veces la pantalla. Ah, este, pero ya estás de regreso. Sí, ¿verdad? A ver, dejé de verlos yo también. ¿Me escuchan? Ah, caray. Hola, se cortó, ¿verdad? Sí, Sí, se cortó. Ok, una disculpa, no sé, tal vez fue aquí porque de hecho a mí me sacó y me volvió a conectar. Bueno, entonces voy a compartir de nuevo. Eh, no sé si haya algo que quieran que se comente de nuevo o si todo bien. Ah, ok. Continuamos. Entonces, decía aquí que dos de las conductas que amenazan nuestro yesod son la envidia y el odio o resentimiento. Estas generan vasijas que al estar siempre en carencia se convierten en insaciables porque jamás se llenarán de luz. El Zohar explica que si formamos una vasija por un deseo de algo que vemos en otros, una casa o un auto mejor, etcétera, jamás podremos materializarlo, a no ser que sea a través de la fuerza. Y la fuerza genera juicio porque proviene de la columna izquierda. Así que el precio a pagar es alto. No es de esta manera que nos conviene satisfacer nuestros deseos, nuestros anhelos, sino más bien por la derecha, en la misericordia, en el dar, en el altruismo, etcétera. La Torá relata varios episodios que le valieron a Yosef el odio de sus hermanos. Primero fue la vanidad ostentando la bella túnica que le regaló su padre. Fíjense cómo va conectando, cómo se va conectando Yesod con las energías que se manejan ahí y con aquellas energías adversas que son el odio y cómo es lo que se presentó en esa época en la Torá, o sea, en el episodio de Yosef en particular. Se desencadenó un odio de parte de sus hermanos hacia ellos, hacia él, y de envidia también. Entonces, dice, de aquí la importancia de la discreción sobre los bienes materiales, pues debemos cuidarnos del mal ojo y también debemos cuidar del otro, es decir, hacer lo posible por no generar envidia en el otro o algún tipo de energía negativa.
Esto es muy importante porque a veces nosotros mismos tenemos la culpa de que alguien nos haga mal de ojo o nos vean con envidia. Entonces es muy importante este, ser, ser sencillos, aunque se tenga. Joseph tiene dos sueños proféticos. Sueña que sus hermanos se inclinan ante él y luego viene un segundo sueño en donde los astros, el sol y la luna y las estrellas se inclinan ante él. Pero en lugar de callarlo, va y lo cuenta a su familia, lo cual lo coloca en una posición de grandeza ante los demás, que solo sirve para atizar el odio de sus hermanos hacia él. Joseph era el hijo preferido de Jacob, por lo cual se establece una especie de relación de aprobación. Es decir, Joseph estaba constantemente probando lo bueno y talentoso que era para hacer sentir orgulloso a su padre. Y al mismo tiempo le contaba a su padre lo mal que se comportaban sus hermanos. Esto sentó un precedente que desemboca en el acontecimiento que lo catapulta hacia el éxito. Sus hermanos lo venden como esclavo. ¿Por qué? Sabemos que no se mueve una hoja en este mundo sin la voluntad divina. Dice el Zohar que esto es una metáfora sobre la relación entre el hombre y su ego, porque en verdad somos esclavos del ego y no lo sabemos. Somos esclavos de la ira, de la tristeza, de la lujuria, etcétera. Joseph fue esclavo de su vanidad y de su capacidad profética. Fue esclavo de esa visión de grandeza que tenía sobre sí mismo y por sobre sus hermanos que lo repudiaron. Y por eso sus hermanos lo repudiaron. Dice el Zohar que los hermanos de Joseph estaban colaborando con la Shekinah, es decir, con la presencia divina, al momento de venderlo como esclavo. Porque si bien su destino fue retrasado, entre comillas, 22 años, la providencia divina estaba puliéndolo como un diamante que llegado el momento iba a brillar para todo el mundo. Cada uno de nosotros pasa por un crisol automático. Cada experiencia traumática, cada experiencia dolorosa, cada enfermedad, Dios no lo quiera, cada encarnación sirve para ser tallados como joyas, para mejorarnos hasta ser merecedores de estar plenos de la luz del Creador. Es decir, todo lo que nos sucede es porque lo necesitamos. Todo depende el enfoque que le demos a cada situación. Por eso, de todo lo que nos pase debemos decir Gam Su Letová. Todo es para bien. El Zohar explica que todo lo que sucede en este mundo depende de un sueño o de una proclamación antes de que ésta se vuelva realidad. Antes de que una cosa entre en este mundo, en Malhut, una proclamación resuena en el cielo, en las sefirot superiores, desde donde se es esparcida a través ya sea del mundo, de los profetas, de los sabios, de aves o de los sueños. Los sueños se deben contar solo a alguien que nos ama, porque su interpretación tiene la capacidad de cambiar el decreto encriptado en él. El que nos ama solo quiere nuestro bien, por lo tanto, favorecerá la realización del sueño. Dice el Zohar que el sueño no interpretado es como una carta sin abrir. Todos soñamos, pero no lo recordamos. De hecho, no sucede nada en nuestras vidas sin que antes sea anunciado, solo que no estamos conscientes de ello. Hay un poder morando en el sueño, pero tal y como sucede con una carta no abierta, no conocemos su contenido. Debemos confiar en la Shejinah, pero esto no es gratuito. Cada uno debe hacer su trabajo de crear afinidad de forma con la divina providencia.
Tenemos que asegurarnos de no expulsarla de nuestras vidas. Y luego hay que soltar lo que sea que suceda, es siempre para el bien. Es una actitud muy importante que debemos tener ante la vida y ante nuestro proceso. Todo lo que nos llega es para nuestro bien. Tenemos dos inclinaciones, la inclinación al bien o Yetzer Hatov, la inclinación al mal o Yetzer Hara. Pero de cada uno de nosotros hay una inmensa gama de emociones que nos llevan de un lado al otro. Venimos a este mundo a lograr un equilibrio entre ambas fuerzas. Sin embargo, por naturaleza nacemos con una inclinación hacia el mal muy pronunciada y por eso es nuestra lucha que comienza por aprender a inclinarnos hacia el bien, de modo de poder lograr tal equilibrio más tarde. Llega un momento en la vida, esta es la última página, ya. Sí, ya casi nos vamos. ¿Dónde me quedé? Llega un momento en la vida que surge la necesidad de soporte espiritual, pues solo se puede disminuir la inclinación al mal a través de esta energía de la espiritualidad. La Torá es la herramienta que flagela, que debilita al Yetzer Hará. Cada mitzvot tiene el propósito de hacernos mejores personas, es decir, cada mandamiento. Por ejemplo, si nacemos con naturaleza egoísta, la mitzvah de la tzedaká va construyendo la generosidad en nosotros. Honrar a los padres va construyendo la gratitud. La prohibición de idolatría va construyendo la emuná o la fe. Y así sucesivamente. Cada mitzvah va purificando una parte nuestra que está tomada por la inclinación al mal. A mí me gustaría recomendarles que cuando repasen esto, aquí vienen 3 mitzvah, tratemos de ver cómo las estamos llevando a la práctica y si no, empezar a llevarlas a la práctica, porque es muy importante que esto no vaya quedando únicamente en conocimiento intelectual o en teoría, sino en nuestra vivencia. ¿Cómo estamos realizando Tzedaká? Y si no, ¿cómo la vamos a realizar? ¿Cómo estamos honrando a nuestros padres? Que es un simbolismo, honrar a Jomá y a Biná a través de la gratitud. Y cómo estamos llevando a cabo la no idolatría. Bueno, ahí, para no detenerme mucho. El Yetzer Hará o la inclinación al mal es un ángel programado para resistir al bien. Si alguien nos da un buen consejo, el Satán buscará el modo de provocar la duda o de generar a alguien que nos aconseje lo contrario. Si quieres hacer una donación, el Satán te recordará todas las carencias que tienes para evitar que lo hagas. Si tienes una tentación sexual enfrente, el Satán nos dirá al oído, no seas fanático, disfruta. Es Hashem quien te la envía y después te hará arrepentimiento. Es este ángel de la muerte el que con nuestra complacencia socava nuestro yesod, el que debilita nuestro fundamento. Recordemos, si tenemos un mal fundamento, tenemos una mala edificación. Para tener disponible una sefirá, tiene que existir un envase lleno de luz. La luz llega en masa, en abundancia. El problema está en que no tenemos el envase de igual proporción para recibirla. A nivel práctico, el envase es nuestra alma, la cual debe ser acrecentada. Eh, Estamos en el tiempo. Si gustan, ahí hasta aquí llegamos y ustedes ven este último párrafo. Cada quien, y si tienen preguntas, las podemos abordar por el chat. ¿Qué opinan? Sí, yo pienso que sí, porque ya es hora de que
como había dicho Celeste, que ella necesita terminar antes. Sí, correcto. Entonces, miren, hay mucho que retomar aquí. Hay que releerla, repasarla y ver qué tanto podemos llevar a nuestra vida, a nuestra vivencia, a nuestra práctica. Eso es lo más importante. Bueno, pues de mi parte les agradezco mucho su participación, su asistencia y si tienen algún comentario antes de irnos, si no, que estén muy bien. Buenas noches a todos, cuídense y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Gracias, buenas Que pasen noches. buenas noches. Igualmente, que estén muy bien. Buenas noches. Bye.